La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos israelitas del Perú y del mundo. Mi nombre es vuestro hermano Amadeo Broncano, desde la República del Perú, ciudad de Lima, ciudad capital. Bien, hermanos, en esta oportunidad nuevamente me presento ante vosotros para continuar la segunda parte de la observación del cronograma de los días santificados, hecho que hemos ya observado algunos primeros puntos en los cuales hemos visto que la oficina central de la MIMPU se ha tomado una libertad sin consultar a los demás hermanos de una manera arbitraria, atentando contra el estatuto y asimismo, hermanos, contra el principio, ¿no?, de coordinación, comunicación, para poner una fecha que no corresponde. Esta observación había sido tenido en cuenta por nuestro hermano Marín. Tiene hasta ahora justa razón, ¿no?, de reclamar estos cambios y hacerlo público. Y luego hemos cogido solicitud de muchos hermanos que le han escuchado. Entonces, lo que estamos haciendo es que esta observación, verla desde un punto de vista, no desde lo que la central quiera hacer, sino verlo desde un punto de vista, qué es lo que ordenan las Sagradas Escrituras y qué es lo que dice el Maestro. Es decir, tenemos dos fuentes, la Biblia, y dentro de la Biblia que están los estatutos que nosotros tenemos, y luego la fuente del Maestro. Porque si uno quiere interpretar a su manera, se convierte en un falso profeta, dice el Maestro, como hemos escuchado en los audios. Por eso era bueno preguntar. Aunque el Maestro ya nos daba pautas de que sí, es cierto, de que en algún día vamos a nosotros hacer las fiestas en el día correspondiente, y ese día se iba a dar. Pero dentro de un proceso, amados hermanos, donde nosotros podamos saber bien explicados cómo procede el calendario bíblico, es decir, cómo procede el calendario que nosotros debemos usar. Normalmente ya nos había adelantado acerca del horario, que era de 6 a 6 el día, ¿no?, y que en ese término de 24 horas se celebraba los días consagrados. También nos había adelantado que abril es el primer mes del año, y nos dejó una pauta en audios cuando hablaba acerca de las fiestas y nos decía, el calendario gregoriano no da, pero ponía ahí como un adelanto, o dar a sobreentender que hay un calendario bíblico que sí debe dar. Pero aquí hay una observación. Algunos hermanos, para justificar esta falta que han hecho nuestros hermanos de la central, comienzan a decir que en el término del día 20 está bien que se realice la fiesta, porque el que señala el primer día del mes es la luna nueva. Y hemos escuchado de parte del Maestro que el primer día del mes no es luna nueva. Entonces, es necesario saber lo que dice el Maestro antes que interpretar la Biblia de nuestra manera, porque una cosa es nuestra mente carnal, como los fariseos lo hacían, y se hacían maestros de sí mismos, y no escuchaban las Escrituras como Jesús explicaba. Al contrario, lo aborrecieron. Pero sin embargo, el Maestro nos vino a enseñar las enseñanzas que nosotros
deberíamos aplicar. Y por eso, en esta observación que se ha hecho, no procede que la luna nueva sería primer día del mes. No procede. Eso es una costumbre pagana que ahora el calendario judío, tanto los ortodoxos como los caraítas, que es otra secta judía, que están inoculando a través de las redes y a veces no leemos la historia, cómo se ha implementado este calendario que ya está infestado de la cultura griega, es decir, del mundo heleno, de la sabiduría griega. Un filósofo llamado Metón había tenido un método de calendario lunar, la cual comenzaron a utilizar en aquel tiempo cuando el sacerdote Onías fue depuesto y su hermano Jasón, en contubernio con los que en aquellos tiempos dirigían, en este caso Antíoco, Epifanes IV, ellos comenzaron si ustedes ven el libro de Macabeos, se van a dar cuenta, ahí hubo esos cambios, hermanos. Entonces, ese calendario lunar que hoy en día usan los judíos ortodoxos y los judíos caraítas, ya no tiene la pureza que tenía el calendario sacerdotal, que se regía en el sacerdocio. Recuerden que David comenzó a regir las casas sacerdotales en 12 meses y ahí no hubo de que ahora es 13 meses y que vamos a agregar un mes más por el tema lunar. No había eso. Por eso estas observaciones y estas aclaraciones que hacemos es por el bienestar de todos, hermanos, porque no se infecte de otras creencias, de otras posiciones, probando al pueblo de esta manera, como se dice, y sometiéndolo. Y eso es lo que no se quiere. Se vulneran los derechos y el maestro siempre ha dicho, nosotros tenemos que luchar por los derechos espirituales. Si el instrumento de Dios muriese, nos encargó luchar por los derechos espirituales. Y eso es un derecho inalienable que muchas veces, por hacer estas observaciones, expulsan a los hermanos, condicionan a los hermanos y lo marginan. Y eso, hermanos, ya no es de un buen israelita. Bueno, hermanos, vamos a hacer un pequeño repaso en cuanto a cómo se inoculó la doctrina del calendario lunar. Como hemos visto, hermanos, en el momento que Moisés sale de Egipto con el pueblo israelita, ese día Dios había dicho que salgan y es el primer día de abril. Entonces ese día no era nueva luna, ese día era un día que era marcado por el equinoccio, porque abril es en el equinoccio y luego de ahí era primero de abril porque a los 14 días del mes tenían que celebrar la Pascua. Y eso está así estipulado por orden de Dios. Ya hemos explicado que el equinoccio es el punto donde la Tierra divide la luz, igual que la noche, proporcionalmente en horas, de 12 horas cada uno. Entonces en el hemisferio norte es primavera y en el hemisferio sur es otoño, como en este caso que ahora ha sido, ¿no? Entonces hemos señalado que sucedió este evento del equinoccio el 19 de marzo a la hora de 22:06 minutos, es decir, a las 10 de la noche con 06 minutos.
Entonces, en ese día, ya como el atardecer es de 6 a 6, cuando ya da el día martes 19, prácticamente dentro de nuestro horario bíblico, es ya miércoles. Prácticamente empieza del miércoles 20 a las 6 de la tarde hasta el jueves 21 a las 6 de la tarde, siendo ahí el primer día del año. No esperando la luna nueva que sea el primer día del mes, porque eso lo volvemos a repetir, lo que el maestro dice en esta oportunidad, para que nuevamente escuchen los que no han escuchado, hermanos. Y asimismo, aquí hermanos, por favor. Hay los jóvenes que me mandaron aquí del salón. Ahora, la nueva zona es el primer día de la circunstancia. No sé si estarán aquí por estar haciendo propaganda con los que dicen que el primer día es la luna nueva, el día de la mes. En este caso, entiendo que los hermanos están continuando sobre el presente año y están atravesando la marina. No está bien. Bien, hermanos, hemos escuchado esta pequeña fracción de audio donde el maestro dice claramente de que el primer día no es la luna nueva, es decir, el primer día del mes. Entonces, el maestro toma como que estos hermanos se están tergiversando. Pero bueno, nosotros cumplimos en poner el audio. Más allá, el que tiene que hacer el mal, tiene que hacer el mal. El que tiene que entender y hacer el bien, tiene que hacer el bien. Por eso, hermanos, es para que nosotros analicemos no solamente la Biblia, hermanos. La Biblia es una fuente, pero que es interpretada por un intérprete guiado por el Espíritu Santo, un hombre espiritual. No con nuestro pensamiento carnal interpretamos la Biblia a nuestra manera. Entonces así muchos han tergiversado porque de su mente piensan que interpretando la Escritura así es definitivamente. Podemos saber que se aproxima el equinoccio de primavera, ya está. Pero ahora, ¿cómo saber cuál es el primer día del año? ¿Qué nos marca? ¿Qué nos marca el primer día del año? Pues la luna. La luna. Es esa conjugación, ¿vale? O sea, es esa conjugación. Primero tienes el cambio de estación. Primero tienes el cambio de estación que fue el 20 de marzo, dando como ejemplo, la primavera. Para este año, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 20 de marzo cambia la estación. Ahora, ¿cuál es el primer día? Exacto. El primer día vendría a ser la luna nueva. Y muchas veces no es así, porque el maestro dice: en su lengua está la mentira y hablan con la Escritura, pero hablan mentira. Entonces, eso, hermanos, tenemos que hacer una diferencia. Bueno, entonces nosotros, al ver que luna nueva no es principios de mes. No sé si estarán aquí por estar haciendo propaganda con los que dicen que el primer día es la luna nueva, el día de la mes. En este caso, entiendo que los hermanos están continuando sobre el presente año y están atravesando la marina. Esto observamos ahí dentro de las fiestas que se ha agregado y hermanos que están aduciendo de que no, sí está bien, se debe empezar el día 20. Y eso, hermanos, es un error. ¿Ve? Entonces no es así. Ahora, en cuanto a lo que es primer día del mes, de acuerdo a la Biblia, estamos explicando que daba ya el primer día, el día jueves. Entonces de ahí se empieza a hacer una cuenta.
porque el calendario que el maestro nos explicaba, hermanos, era lo que Dios le había hablado a Moisés. Y vamos a escuchar de ese abril que hablaba, no era del calendario, digamos, gregoriano, porque en ese tiempo no estaba todavía instalado el calendario gregoriano, porque eso recién lo han instalado en el año 1582 con el Papa Gregorio XIII. Y luego nosotros también ya hemos explicado que este calendario lunar que pretenden poner ahí en Leimingpú y que estos hermanos que están hablando en las redes están insinuando, ¿no?, que sí está bien, porque ellos no han tenido en cuenta que ese calendario ya ha sido contaminado con el calendario lunar metónico, que también ya hemos explicado y que vamos a poner aquí entre líneas unas fracciones del libro de Macabeos. Entonces, hermanos, entendiendo eso, ya tenemos más elementos como para entender el contexto sobre el cual estamos hablando. Vamos a escuchar este segundo audio y vamos a seguir explicando, hermanos, cómo sucedió en ese tiempo de que instalaron en Jerusalén los griegos el calendario de Metón. Y luego seguimos analizando. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versos 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Bien. Libro de Éxodo, capítulo 12, versos 2. Este mes, será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Claro, el primer mes del año. Abril es primer mes del año. Abib quiere decir abril. Entonces, Abib es en hebreo. Y en español, abril. Bien, queridos hermanos, estamos escuchando nuevamente este segundo audio donde dice que abril es primer mes del año. Entonces, este mes de abril ya se sabe que es con una señal dada por la lumbrera mayor, que es el sol, que da un punto de partida para dar un inicio de año, ¿ya? Y luego ese inicio de año ha comenzado prácticamente el 20 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Es decir, el día 21 ya es el primero. Entonces, hasta ahí hemos entendido, amados hermanos. Ya el maestro declara que luna nueva no es primer día del mes y abril es el primer mes del año. Entonces, teniendo estos dos elementos, ya podemos avanzar y comenzar a hacer el próximo análisis. Este calendario que fue dado por Dios fue o es acaso el calendario que hoy en día nos pretenden imponer deliberadamente aquí en la oficina central con este 20 de abril que quieren empezar después de que la luna nueva haya venido después y luego de ahí, por eso se retrasa, como dicen los hermanos que están ahí escuchando. Ahí toca un tema para analizar y vemos que el maestro descarta esa posibilidad. Luego, otro elemento que es necesario, como le venía diciendo, es necesario saber que ese calendario que pretenden importarnos a nuestra doctrina es un calendario ya que ha sido manchado por la cultura griega.
Y eso vamos a leerlo en la historia, ya en un párrafo que está en Macabeos. Y eso también lo podemos corroborar en Wikipedia. Entonces, eso tenemos que hacer, hermanos, un análisis pequeño al menos, como una base, un análisis histórico-geográfico. ¿Ve? Y luego de ahí también pasamos a otro análisis filológico, que quiere decir que vamos a entrarnos, ¿no?, cómo eran en esos tiempos las traducciones del hebreo al castellano y del arameo al hebreo, porque recuerden que antes de ser conquistados por los griegos, fueron conquistados por los babilonios. Y hubo ahí una mezcolanza y muchas veces la escritura ha sido tomada también algunos términos con términos arameos, que son parecidos, pero tienen alguna variante con el hebreo. Entonces vamos a hacer este siguiente análisis. Bien, entonces, segunda de Macabeos, capítulo 4, verso 7, dice: Muerto Seleuco y apoderado del reino Antíoco, por sobrenombre Epifanes, Jasón, hermano de Onías, comenzó a ambicionar el sumo sacerdocio. 8. Y en una audiencia prometió al rey 360 talentos de plata, 80 talentos más de otras rentas. 9. Y sobre estos 150 más, si se le autorizaba para instalar un gimnasio y una mancebía, y se concedía a los de Jerusalén la ciudadanía antioquena. 10. Accedió el rey y Jasón, obtenido el poder, luego se dio a introducir las costumbres griegas entre sus conciudadanos. Entendiendo esto, entonces, hermanos, al morir Seleuco, que era uno de los generales de Alejandro Magno, que conquistó el imperio que llegaba desde Grecia hasta Egipto y todo el río Indo, entonces, a su muerte, ya Antíoco, que llevaba por sobrenombre Epifanes IV, él entonces convino con Jasón, que era hermano de Onías, que reemplazó el sumo sacerdocio y hizo un convenio, ¿ve?, para que el rey le dé ese poder. Y luego se introdujo las costumbres griegas. Entre ellos hubo ese desorden, hermanos, de poner las costumbres paganas de Grecia, entre ellos el calendario de Metón. No sé si me dejan entender. Ahora, otra fuente que podemos nosotros ver es lo que encontramos en Wikipedia, que Onías, como era el sumo sacerdote, y Jasón, su hermano, que lo llegó a derrocar, entonces fue destituido injustamente. Como dice, Onías III, sumo sacerdote de Jerusalén, en el año 185 al 174, hijo y sucesor de Simón II, ensalzado por la profecía de Daniel como príncipe de la alianza. Daniel 11:22, el cual será destituido injustamente por Antíoco IV Epifanes, en favor de su infiel hermano Jasón. Segunda de Macabeos 4. Eso es lo que hemos leído. Entonces, Onías es descrito como un hombre piadoso que se opuso a la helenización, que quiere decir a las costumbres de los griegos, ¿no? Y llegó hasta el punto de ser muerto de un modo muy martirizado. Entonces, hermanos, hasta aquí estamos viendo cómo es que en esa etapa
se convirtió el templo, ¿cómo se dice? Una cueva de ladrones, se podría decir, como decía Jesús cuando estaban a cargo también el sacerdote Caifás, ¿no? Y luego cuando estaban ahí los fariseos, cuando estaban los mercaderes. Entonces, tal era así el grado de perversión que se había instalado. Esa parte de la historia, hermanos, es bueno saberla y profundizarla para saber cómo ingresa el calendario metónico, que es parte de la helenización de la cultura griega, a los hebreos, es decir, a los judíos. Hasta aquí quisiera que me entiendan en este breve resumen de esta parte que hemos encontrado en estos datos. ¿Ya? Otro de los puntos a analizar, que los hermanos están hablando también del texto de Salmos 81:3, donde dice: tocad trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. Capítulo 81, versículo 3. Mira lo que dice aquí. Dice: tocad trompeta en la luna nueva. Tocad trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. Que vendría a ser el 1 de octubre. Entonces, este es un término de la luna nueva que está dentro de la versión Reina Valera. Pero si leemos este mismo texto traducido en la versión Wedding, que es una traducción de judíos, dice: toquen en el primero del mes con el cuerno, en el día fijado de nuestra fiesta. Entonces, aquí se empieza otro análisis, que es el análisis filológico, que muchas veces nosotros podemos decir: no, así acá en Reina Valera dice así, pero si uno hace el cruce de información con otras versiones, no dice así. No dice así. Entonces ahí hay una confusión y para ello debe hacerse un análisis comparativo, no quedarse con el texto solamente donde da a entender un punto, cuando tenemos que entender hay temas de traducción que por A o B, en vez de poner como por ejemplo la palabra fin, en este caso dicen el fin de la ley es Cristo, y en otra traducción, que es ya traducción griega, dice el término de la ley. Entonces, así, estas variantes textuales, hermanos, es de analizarlo a profundidad. No quedarnos con un texto y decir: no, ya así, aquí está y así dice. Pero ese es un tema más profundo, que es necesario tomar los diccionarios Strong, diccionario de Schockel, para profundizar. Pero eso, amados hermanos, vamos a seguir analizándolo en una tercera parte. Y ya hasta aquí hemos avanzado y deseo que vayan asimilando poco a poco, amados hermanos, y no dejen de preguntar algunas dudas. Y les voy a dejar un último audio donde el maestro dice que hay un calendario bíblico, que por lo pronto ahora, como tenemos el calendario gregoriano, no da. Este mes os será
principio de los meses. Y el año quiere decir la fiesta de la Pascua se debe hacer en el primer mes del año, que es abril. Pero ahora que estamos, la fecha no concuerda, porque nosotros estamos con calendario gregoriano, pero este habla en calendario hebreo. Sale igual, el único con el calendario gregoriano no da. Como puede, él tiene la facultad, él tenía esa amplia libertad, hermanos, de poder ante Dios apelar estas cosas, pero nosotros no. Nosotros por eso éramos siempre bien exigidos cuando el maestro nos decía estudien, estudien, estudien. Y ese era el encargo, y hoy en día nos encontramos en esta encrucijada, pero gracias al Señor que nos permite todavía tener misericordia para entender algunos puntos. Y espero, hermanos, compartirles para que todos seamos edificados. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas. Amén. Donde jamás se